día de hoy tenemos la presentación de la doctora Norma Patricia Maldonado Reynoso. Ella nos va a presentar los resultados del proyecto 2022, que es la fundamentación de una epistemología de la complejidad educativa a partir de la recuperación de la práctica educativa no presencial del nivel posgrado en la era de la pospandemia. Les pido un aplauso para recibirla. Adelante. Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a esta presentación. Y bueno, pues como el doctor Bustos ya mencionaba, nuestro proyecto se denomina Fundamentación de una epistemología de la complejidad educativa a partir de la recuperación práctica no presencial del nivel posgrado en la era de la pospandemia. Y bueno, pues este proyecto tiene clave 2022-1235, se realizó el año pasado, fue un proyecto individual. Y bueno, pues hablemos primero de los antecedentes, de cómo surge este interés de investigación. Bueno, pues recordemos de que tras el periodo de confinamiento por COVID-19, se observa una crisis que obliga a repensar la educación más allá de la adaptación. ¿Por qué? Porque, pues de alguna manera, como todos sabemos, a partir de que se indica que ya tenemos el COVID en nuestro país, pues inicia una serie de decisiones emergentes, ¿no? Para poder, en el ámbito educativo, dar continuidad a estas prácticas, pero realmente fueron emergentes, no fueron pensadas. En el nivel posgrado, que es principalmente donde este estudio se realizó, pues el escenario fue diverso y muy distinto pues a los distintos niveles educativos que se tienen en el país. En este caso, por la edad de nuestros estudiantes, pues algunos de ellos tenían que elaborar, algunos de ellos cambiaron de domicilio. ¿Por qué cambiaron de domicilio? Pues, por ejemplo, aquellos estudiantes que venían de otros países, de otros estados, en el ámbito presencial, pues tenían sus departamentos, que a lo mejor compartían con algún colega y pues pasaban los meses, el periodo de confinamiento continuaba y pues lo que decidieron fue o regresar a sus países, porque finalmente la educación era a distancia, o en su caso regresar a la casa familiar en donde no tuvieran que erogar pues por una renta que realmente pues no estaban aprovechando. Algunos casos tuvieron que pues suspender el trabajo práctico, el trabajo de campo de sus tesis, y provocaron que se considerara a la educación no presencial como no muy adecuada, como que no estaba funcionando, y a ello se le sumaban frustraciones y éxitos educativos que en tu caso ya traíamos desde antes, ¿no? A mí me gusta la educación no presencial o la presencial, considero de que es efectiva o no, entre otras. Bueno, teníamos este contexto y cómo surge la identificación del problema a investigar. Bueno, pues sucede que sobre todo a mí me llamaba mucho la atención que en el ámbito no presencial, educación a distancia, pues aquí no me dejarán mentir los colegas del área de la unidad del campus virtual del CIECAS, pues sucede de que para poner en práctica una asignatura, una unidad de aprendizaje, pueden pasar meses e inclusive pueden pasar años para que se implemente una unidad de aprendizaje. Pero ¿qué fue lo que pasó? Pues sucede que con la pandemia, pues de un día a otro ya estábamos en la opción a distancia, ¿no? En educación a distancia. Y bueno, me llamaba, por ejemplo, la atención, un docente comentaba de que había ya tenido preparación de cómo se preparaban, cómo se elaboraban las materias a distancia, y entonces dijo, bueno, pues en plataformas subo mis contenidos, subo mis instrucciones, y pues así los alumnos en el momento que puedan acceder a internet, pues pueden tener acceso a los materiales educativos. Pero mencionaba que le preguntaban a sus estudiantes, ¿pero sí va a haber clases?
bueno, es que ya está en plataforma. Sí, ya está en plataforma los contenidos, pero va a haber clases. O sea, teníamos esta inercia de la educación presencial, en donde hay una clase y donde a lo mejor yo puedo tener alojados en diversos nubes, sistemas de almacenamiento mi material, pero ellos consideraban que la clase era importante, ¿no? Entonces, bueno, ahí teníamos una cuestión que pues era de llamar la atención de que, claro, los sistemas de alguna manera están preparados, el sistema educativo está preparado, pues para dar la mejor calidad educativa, ¿no? Hacer todas las fases necesarias para asegurar el éxito educativo, pero pues con la pandemia se cambió de un momento a otro y bueno, pues empieza la educación emergente. Sucede que en este año, en el 2022, yo realizo un postdoctorado precisamente de epistemología de la investigación, en el cual, bueno, entre otras cuestiones, me lleva a conocer, a adentrarme un poquito más a lo que es la epistemología de la complejidad, en donde nos dice de que, pues precisamente vivimos en un mundo de incertidumbre y precisamente el COVID era un momento típico de incertidumbre en el cual, por supuesto, que no había opciones preparadas ante esta contingencia de cómo pasar de un momento a otro. Y por otra parte, bueno, pues la cuestión de pues la incertidumbre que se vivía en el ámbito de COVID-19. Si bien todos pensábamos que la forma ideal era de que el docente estaba preparado, tenía capacitación, tenía las tecnologías para poder hacer frente al reto de continuar con la educación a distancia y con todas las tecnologías, el internet funcionando muy bien, pues sucede de que la realidad nos hacía darnos cuenta de que no era tan perfecta esa situación. En ocasiones supimos de estudiantes de que, pues, o estaban dormidos, o estaban desayunando, o estaban haciendo mil cosas más durante la clase. También teníamos el caso de en el número de cuestiones docentes, en los cuales los docentes, pues, no podían entrar o no podían usar una tecnología, o en su caso, lo que hacían era repetir la clase tradicional en un sistema a distancia y pues se volvían muy monótonas las clases, ¿no? También me llamaba la atención en esta parte de los docentes, en esa situación por llevar a cabo esta sistematización de la educación, pues sucede de que se grababan las clases, ¿no? A veces con o sin el consentimiento del docente, pero en muchas ocasiones aquellos comentarios que pasan desapercibidos en un salón de clase, como a lo mejor expresiones racistas, de alguna manera insultos tal vez moderados en clase, pero quedaban grabados en esta situación virtual y en los cuales, bueno, pues no fue un caso, sino diversos en los cuales se observaba estas violencias que se mantenían en el aula virtual. Así teníamos docentes, pero también estudiantes, a veces aburridos, molestos, desesperados. Había también profesores que, por supuesto, con las herramientas que tenían, de todas formas, hacían excelentes clases, usando creatividad, usando materiales, independientemente incluso de su edad, su capacitación, pero hacían todo lo necesario para tener éxito educativo. Pero había también una cuestión que a veces pasaba muy desapercibida, que era el entorno. El entorno real en el cual nuestros estudiantes y los docentes teníamos que dar clases, en un entorno que a lo mejor no era el ideal, ni para el estudiante ni para el docente, y que todas estas condiciones, a lo mejor tener que compartir una red, tener que compartir una computadora, tener que adquirir a lo mejor un celular, tener que tener mayor ancho de banda, los espacios físicos, a veces se oía, ¿no? Que el animalito, la mascota, los hermanos, las mamás, la cocina, interferían. Pero toda esta parte, todo este entorno, pareciera que pasa desapercibido en las situaciones ideales de planeación de la educación normal. Entonces, precisamente ello nos lleva a tratar de unir lo que vendría a ser la educación y
los sistemas complejos, la complejidad. Dice, cuando se deja de mirar a la educación como un sistema lineal, entonces estaremos entrando al terreno de la complejidad, en donde debemos de tomar en cuenta el entorno, todo ese entorno que finalmente por ello pues se le denomina complejo. Esta situación de la educación lineal pues la tenemos de manera tradicional desde hace décadas, desde hace siglos inclusive, en donde el docente tiene una forma específica de dar la clase, los alumnos tienen una forma inclusive de comportarse, de hacer tareas, y bajo esa linealidad pensamos de que se asegura el éxito educativo. Sin embargo, menciona Edgar Morán, concebir todo objeto y entidad como cerrado, o sea, no hay más opciones, la educación debe ser así, bajo estas condiciones, implica una versión clasificatoria, analítica, pero también reduccionista del mundo. Es una causalidad unilineal, y esa causalidad en el ámbito de la pospandemia, pues precisamente no se observaba. Y también, bueno, pues vemos de que mirar a la educación de esta única forma lineal no es exclusiva del ámbito educativo. La comprensión epistémica de la complejidad posibilitará la generación de formas alternativas de conocimiento, es decir, de tener nuevas ecologías cognitivas para la profundización de saberes, pues el cambio no va a venir de una progresión evolutiva, sino más bien de irrupciones, como en su caso la que vivimos, en nuevas formas de razonamiento ante las rupturas de concepciones lineales y dicotómicas. Entonces, bajo esa mirada, pues se emprende este proyecto. Nuestro objetivo fue identificar y comprender cómo se está transitando hacia una nueva visión de paradigmas epistemológicos en la modalidad, sobre todo a distancia, a partir de la recuperación de las prácticas educativas emergentes utilizadas principalmente en los programas de posgrado del CIECAS que se dieron durante el periodo de confinamiento por COVID-19, a fin de poder ir fundamentando el camino hacia una epistemología educativa de la complejidad. Para este proyecto trabajamos las siguientes personas: el doctor Eduardo Bustos, la doctora Erika Pineda, el maestro Arturo Javier Rodríguez Aguirre de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y de la maestra en ciencias Nayeli Valeria Vázquez Herrera, quien es egresada de la maestría en ciencias en metodología de la ciencia. Y bueno, todo este equipo hizo posible los resultados que a continuación vamos a presentarles. La doctora Erika Pineda, que bueno, empezó aquí en el CIECAS a participar en el proyecto, y posteriormente participa ya de tiempo completo en la Universidad Rosario Castellanos. Entonces, bueno, también teníamos un equipo multidisciplinario que nos permitía también ver esas diferentes opciones. Una de las cuestiones que realizamos en una investigación documental previa es recopilar datos a nivel nacional e internacional de qué era lo que estaba pasando, sobre todo en el ámbito de educación superior y de posgrado. La UNESCO ofrece estos datos, pero habla en general de la educación. Nos habla precisamente de esta disrupción en la educación tradicional y, bueno, lo que sucedía en la realidad con pues la fase de la pandemia. Entre las consecuencias negativas, pues nos hablan que había una interrupción del aprendizaje, ¿no? Primero es, hay una interrupción de las clases que se tenían y después había que retomarlas, etcétera, ¿no? Nos menciona la UNESCO que inclusive debemos de tener en cuenta que también cambiaba la alimentación, algunas cosas para bien y en algunas otras para mal, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente también, como ustedes saben, la alimentación y el aprendizaje tienen su relación, y en el ámbito de la UNESCO, pues precisamente sobre todo en países tercermundistas, etcétera, es muy importante ver esta relación entre alimentación y aprendizaje. En el caso, por ejemplo, de aquellas personas que necesitaban el apoyo
para poder continuar con las clases, se observaba que estas personas de apoyo, que en general eran los padres de familia, pero también podían ser los hermanos mayores, les faltaba preparación para las clases, ¿no? O sea, ¿cómo quieren que yo le enseñe tal cuestión de matemáticas o tal vez de español o de geografía, cálculos, si yo no lo sé, ¿no? Entonces, había una falta de preparación para los padres o, en su caso, para aquellas personas que funcionaban como orientadores. Otra de las cuestiones más mencionadas era la desigualdad a las plataformas de aprendizaje. Por ahí tenemos algunos datos, mientras en algunas ocasiones se podían conectar a través de celulares. Era muy distinto conectarse a través de celulares porque en ocasiones ni siquiera se tenía la cobertura para recibir la información. En otras cuestiones, a veces los celulares no estaban con la capacidad para recibir la información. Y en otras cuestiones, bueno, sí se tenían a veces una PC, una laptop, el celular, es decir, habían muchas cuestiones muy distintas, inclusive no solamente en los niveles educativos, sino entre las mismas personas de un mismo nivel educativo. Lo que sí es que todos mencionan los grandes costos económicos que ellos requirió. Había veces que se hablaba de comprar equipo, pero también, pues de alguna manera, la cobertura, el tener acceso a la red o no, o buscar en dónde tenerla, pues implicaba estos gastos. Hubo una tendencia al incremento de las tasas de abandono escolar. Eso es muy preocupante y desafortunadamente todavía no tenemos cifras reales para poder indicar hasta cuándo fue la deserción. Y entre otras cuestiones, bueno, pues se sabe de que durante esta época hubo depresión, casos que nos comentaban de inclusive una chica que llevaba un excelente promedio educativo que se suicida en plena pandemia. Había desesperación, ¿qué voy a hacer? Mis familiares están enfermos, o me conecto, o los cuido, o me conecto, pero no estoy pensando en la clase. Muchas formas de incertidumbre de las cuales vamos a hablar en unos minutos. ¿Qué va a pasar? ¿Continúo? ¿No continúo? ¿Voy a probar? En fin, ¿no? Y bueno, pues esta búsqueda de empleo, sobre todo en los estudiantes. Bueno, con respecto al pensamiento complejo, se observa de que esta tendencia lo primero que trata de evitar es la visión unidimensional, es decir, solamente se puede dar la educación bajo estos lineamientos, y es necesario entonces tomar conciencia de la naturaleza y de las consecuencias de los paradigmas que mutilan el conocimiento y desfiguran lo real, e identifican nociones de un sistema que tiene posibilidad de interacción con otras cuestiones. Es decir, en muchas ocasiones tenemos la idea de que lo externo no va digamos, a afectar lo que está sucediendo dentro de un aula, ¿no? Entrando al aula ya todo desaparece y solamente existe el docente, los estudiantes, los contenidos educativos, y todo lo demás ya va a desaparecer. Entonces, esto no es así, la realidad es que nunca ha sido así, pero en muchas ocasiones consideramos que es muy difícil trabajar esta mirada de sistemas complejos, y sí lo es, ¿no? En el caso de esta mirada compleja, se trata de reconocer también lo imprevisible. Se trata de integrar a esas prácticas lo aleatorio también, tanto en su carácter de imprevisibilidad como su carácter de evento. No se trata solamente de localizar de manera estadística ciertas prácticas, sino de concebir en su carácter radical y polidimensional a la información, concepto no reductible a la materia y a la energía. Se trata al menos de reconocer aquello que se ha silenciado, que es lo imprevisible y la creatividad. Bueno, algunos antecedentes de esta visión compleja las podemos encontrar, por ejemplo, en acciones que se realizan en otros ámbitos, como por ejemplo, nuestra escuela tiene protocolos para actuación en casos de emergencia, por ejemplo, el temblor, qué es lo que se debe de hacer, cómo se debe de hacer, etcétera, ¿no? Sin embargo,
Sin embargo, puede que se presente y no sea necesario, pero hay estas prácticas, ¿no? Ante lo imprevisible. Pero en el caso de la educación, si se fija, realmente no se tenían estas, como que ese seguro, ¿no? Esas opciones. ¿Por qué? Porque siempre se ha pensado en esta forma unidimensional, ¿no? Unilineal, en el cual pues se dan las clases dentro del salón, ¿no? Pues si se cierra la escuela, pues no hay clases, se recuperará la clase otro día. Pero en el caso del COVID-19, pues precisamente nos invitaba a poder integrar esta parte de lo aleatorio. Y aquí digamos que me voy a saltar un poquito, la cuestión es que pasa la pandemia y volvemos a nuestra mirada unidimensional, ¿no? O sea, bueno, ya regresamos, ya estamos en lo normal, volvemos a nuestra práctica tradicional. Vamos a ver qué es lo que nosotros observamos al respecto. Así el pensamiento complejo nos indica que todo conocimiento opera mediante la selección de datos significativos, es decir, sea yo el ámbito que sea, pero en específico de la educación, yo voy a seleccionar mis datos, los que considero que son los más adecuados, y voy a rechazar aquellos que considero no significativos, como pudiera ser el entorno, el ámbito económico, las tecnologías, entre otras cuestiones. Separe y distingue lo que es igual y lo desigual, y finalmente va a jerarquizar lo prioritario de lo secundario. Y era lo que mencionábamos, es muy difícil pensar en fenómenos complejos, porque a veces ni siquiera disponemos de formas de concebir esa complejidad. O sea, pues no lo habíamos pensado porque no lo habíamos concebido, no lo habíamos considerado porque no lo veíamos, no lo habíamos medido, etc. Así, bueno, pues llegamos al concepto de epistemología educativa, en la cual nos dice que la epistemología aplicada a la educación sirve para analizar el proceso educativo de modo crítico y reflexivo, para hacer un análisis de los avances y baches de dicho proceso, con miras a perfeccionar los primeros y superar los segundos, estudiando todos los factores que intervienen en este proceso con el propósito de encontrar soluciones. Bueno, pues bajo estos parámetros, bajo estos fundamentos, pues nosotros iniciamos una primera investigación documental y después continuamos con metodología cualitativa, en la cual se entrevistó a docentes y alumnos para de alguna manera identificar esas prácticas, esas incertidumbres, esas problemáticas, esos escenarios, e identificar precisamente esos escenarios complejos, caóticos, que en su momento pues no se habían identificado. Se obtuvieron estos diferentes ámbitos de indagación, en los cuales, bueno, se fue preguntando a las diferentes personas para ir haciendo nuestras diferentes esferas. Por ejemplo, la esfera socioemocional y de salud. La verdad es de que en muchas ocasiones, ¿no? Llegamos a nuestros salones y si viene una persona con algún problema social, decimos, bueno, esto se queda fuera, ¿no? Aquí solamente vemos conocimiento. Entonces, durante la pandemia, ese ámbito socioemocional y las cuestiones de la salud sí eran importantes. A mí me llamó mucho la atención que en un primer momento me comentaba una docente que había sufrido COVID en las primeras etapas, todavía no existía la vacuna, y que decía, es que no se me pega nada, dice, trato de estudiar, de leer, y no se me pega nada. Y yo decía, ¿será cierto? No, no creo. Pero la verdad es que con el tiempo observábamos que una de las secuelas era la afectación, ¿no? En este caso de cuestiones cognitivas. Entonces, bueno, por eso se investigó la esfera socioemocional y de salud, la esfera de obstáculos en general y sus posibles soluciones que enfrentaron docentes y alumnos. Dentro de la esfera educativa, bueno, cómo concebían que se estaba dando la enseñanza y el aprendizaje. Desafortunadamente, bueno, los resultados indican de que al parecer no se tuvo tanto éxito como los docentes hubiéramos deseado. La esfera tecnología, si se contaba o no con la infraestructura, la esfera de la incertidumbre, cuáles eran mis preocupaciones durante
esta etapa de contingencia, la esfera económica, cuáles problemas se enfrentaban o no, la esfera de capacitación, sobre todo en el caso de los docentes, pero también en el caso de los estudiantes. Y aquí nos enfrentamos a un estereotipo de que todos los estudiantes, como son jovencitos, ya lo dominan todo. Y la verdad es de que tal vez tengan menos miedo de jugar, de oprimir, pero no significa que estén capacitados y que lo sepan todo. Sin embargo, bueno, existe ese estereotipo, ¿no? Ventajas y desventajas de la modalidad a distancia y en su caso las preferencias. Aquí vamos a presentar algo al respecto y expectativas sobre el futuro educativo. Bueno, aquí solamente por cuestiones de tiempo vamos a presentar una parte de estas esferas. Entre la esfera de incertidumbre docente, encontramos que en la fase prepandémica existía un espacio de seguridad a los cuales los docentes estaban acostumbrados. Es decir, tenían un control sobre el salón, tenían un control sobre los métodos didácticos que utilizaban, sobre las clases, sobre las formas de educación. Esa fase prepandémica se menciona de que se tenía el control, ya se sabía, ¿no? Pero sobre todo la primera fase de la pandemia, tendían a repetir aquello en lo cual estaban seguros, es decir, una clase tradicional, en la cual pues se observaba de que los estudiantes pues apagaban la cámara, en ocasiones podrían haber estado realizando otras actividades, y lo que decían es lo siguiente, por ejemplo, se conectaban y mencionaban, bueno, a ver si la tecnología funciona, a ver si mis estudiantes me oyen, a ver si ven mi pantalla, a ver si se conectan mis estudiantes y también a ver si tendrán algún problema y si me lo comentan también. Entonces se observaba pues una primera parte de incertidumbre tecnológica, pero también educativa. Otra incertidumbre mencionaban los docentes, es que no tengo retroalimentación visual, ¿no? Como todos apagan sus cámaras, pues no tengo retroalimentación, me estarán entendiendo, no me estarán entendiendo, estarán del otro lado de la pantalla, tendrán dudas, tendrán preguntas, y mencionaban lo siguiente, en muchas ocasiones se preguntaban si tenían dudas y los alumnos no contestaban, o sea, dejaban visto, como se dice, al docente, ¿no? Y entonces el docente lo que menciona es, tenía yo que nombrarlos por su nombre, a ver Juanito, a ver fulanita, a ver, ¿le entendiste? Y entonces pues era la única forma de obtener retroalimentación en esta siguiente fase. Otras incertidumbres del docente era no saber cuándo se regresaría a las clases presenciales. Bueno, pues eso lo vivimos todos. En el caso de la innovación educativa, al agregar, por ejemplo, técnicas de gamificación, los docentes se preguntaban si estarían bien la integración de las mismas, si no parecería demasiado informal, sobre todo en el ámbito de posgrado. Y de alguna manera ya se observaba que de aquella repetición tradicional ya se empezaban a integrar nuevas tecnologías para la impartición de clases. Posteriormente a la fase de creatividad, o sea, al final de la pandemia, empezó la fase de creatividad e innovación por parte del docente. Y mencionaban, es que esa técnica la vi en una plática o en una conferencia o en un curso que tomé. Otros decían, es que me la comentaron algunos colegas y entonces yo también la estoy utilizando. Y otros mencionaron, es que lo usaron mis alumnos al exponer alguna clase y entonces yo también lo estoy utilizando. Entonces, bueno, era parte de cómo iban cambiando en las fases propias mismas de la prepandemia las características de incertidumbre docente. Otros resultados fue a partir de estas pláticas con los docentes, se obtiene esta nube de palabras que era opinión de docentes y estudiantes respecto a los obstáculos principales de la pandemia. Y aquí observamos que uno de los
principales obstáculos que mencionan es tener un buen internet. Yo creo que era principal, ¿no? Tener una buena conexión. En algunas otras cuestiones, bueno, si bien no tenían internet, se conectaban a través de datos de celular y esa era una preocupación. Sin datos, pues no se puede tener acceso, aunque tengas el instrumento, el hardware. En ocasiones mencionaban de que necesitaban de una buena tecnología, de una buena computadora. La verdad es que interesante algunos casos de nuestros propios estudiantes donde dicen que aquí tenían una tecnología, ¿no? Que podían conectarse, buscar, etcétera. Pero llegando a sus casas, esa computadora la tenía que utilizar a veces su hermano, su hermana, etcétera, y entonces la tenían que prestar. Y por lo tanto, ellos, a veces mencionaba un joven, que ellos utilizaban una computadora viejita que por ahí tenían, y decía, pues es que esa tecnología no me sirve, está tardando mucho. Entonces uno piensa que así como los vemos aquí en el CIECAS, esa es su casa, y la realidad es que no. Bueno, en algunas ocasiones mencionaban de que eran repetitivas estas clases, consideraban que hacía falta capacitación del docente. En otras ocasiones los docentes mencionaban que no leían el material los alumnos. Bueno, se quejaban mucho de que apagaban los videos, ¿no? Que era aburrido, falta creatividad, no sabían manejar la tecnología, pérdida de la señal también, entre otros obstáculos mencionados. Otra de las nubes de palabras que les presentamos es la preferencia de los docentes respecto a la educación virtual, la presencial o la híbrida, a partir de la experiencia de la pandemia. Y bueno, en general mencionan los docentes que hacía falta la presencialidad. Aquí habría que hacer investigación tal vez más profunda de si será por nuestra tradición, de que sí, hemos siempre dado clases presenciales, que se prefiere lo presencial, pero sí mencionan que ya les hacía falta la presencialidad. Algunos otros dicen, prefiero lo híbrido. Esta parte es muy interesante, porque a pesar de que indican el interés por lo presencial, algunos otros ya hablan de que prefieren lo híbrido. Otros mencionan, esta tecnología ya llegó para quedarse. Otra de las cuestiones es, para juntas ya deben de ser todas las juntas en forma digital. Otra de las cuestiones es de que durante esta época de la pandemia se duplicó el trabajo, y en realidad es que de alguna manera sí, porque se pedían informes, evidencias, etcétera, que antes no se entregaban. Entonces, se duplicaba el trabajo, y se duplicaba el trabajo también según las estrategias educativas que se estuvieran utilizando. Interesante porque muchos docentes mencionaron el no querer regresar a lo mismo, al mismo sistema anterior. Y aquí digo muy interesante porque finalmente pareciera que ya regresamos, a pesar de que la opinión es que no se quería regresar, ¿no? Bueno, y un último nube de palabras que presentamos es esta que habla acerca de la preferencia de los estudiantes, en específico del estudiante, respecto a la educación virtual o presencial, o en su caso híbrida. Y todo ello a través de su experiencia en la pandemia. Los estudiantes también mencionan mucho de que prefieren lo presencial. Esto en algunos estudios de Blended Learning se ha mencionado de que en general existe la tendencia a considerar que lo presencial es más efectivo que lo virtual. Es una forma tradicional de ver la educación. Sin embargo, se mencionaba de que con el paso del tiempo los estudiantes iban a cambiar este paradigma de lo presencial como efectivo en la educación, pero se observa de que los jóvenes, a pesar de su juventud, mencionaron lo presencial. Entre algunas razones que pudiera ser esto es, tal vez viene un poquito más adelante, consideraban de que no tenían convivencia con los mismos estudiantes. ¿No? Esa parte de lo presencial, hubo generaciones que no se conocían, ¿no? Porque encendían a veces
la cámara unos segundos, pero no conocían a la persona que estaba únicamente tal vez con el nombre. Entonces, puede ser tal vez salud la parte de esta situación de que prefieren lo presencial. Aquí estaba, dice, no pude conocer a los compañeros. Hubo estudiantes, que mencionaron en presencial aprendo más. Eso es interesante, porque consideran que aprendieron más si en principio se supondría que se mantenía el contenido. Una de las cuestiones que mencionaban es que les gustaban las clases a distancia porque ahorraban mucho, sobre todo en pasajes, ¿no? Otra de las cuestiones es de que solicitaban que las clases fueran dinámicas, que se requiere una buena tecnología para mantener este tipo de educación, y de repente les cansaba que todo fuera a través de WhatsApp, ¿no? O sea, es que todo es WhatsApp, y bueno, pues por supuesto que sí, utilizar una sola tecnología puede ser aburrido. Dice que decían que era indispensable tener el smartphone y saberlo utilizar, se necesita un buen internet. Y bueno, mencionó una cuestión que llamó mucho la atención, es que decían que durante esta parte de la prepandemia, si no entendían un material, consultaban muchos tutoriales. Es decir, en lugar de decirle al docente, no entendí, lo que preferían era consultar materiales tutoriales en línea. Eso fue interesante también para suplir aquellas deficiencias. Bueno, entre los desafíos que se encontramos lo siguiente. Desde la epistemología de la complejidad propuesta por Morán, indica que descubrir las incertidumbres, inseguridades, dudas, servirá para aprender a desafiar los riesgos a los que estamos y estaremos expuestos. Y dicho desafío no solo es reflexiva, sino debe conllevar una actuación. Por ello, la reflexión epistemológica debe de ser crítica, pero a la vez flexible para corregir acciones y procesos. Es decir, ya identificamos la incertidumbre, ya estamos en la fase de la reflexión, pero ¿qué podemos hacer para proponer estas nuevas acciones o procesos? Bueno, para ir cerrando ya el tiempo de la presentación, encontramos de que estamos viviendo una fase de transición. Esa es realmente, a pesar de que lo hayamos conceptualizado o no. Las prácticas de estos dos actores, los estudiantes y los docentes, han cambiado. Las prácticas han cambiado. Y, por ejemplo, aquí se mencionan algunas. Ahora se puede observar en la gran cantidad de juntas que antes siempre se tenían presenciales. Eso nos lo dejó la pandemia. Esto tanto para docentes como para estudiantes. Ejemplo de ello para los estudiantes son las pláticas informativas. Antes siempre eran presenciales, ahora también se pueden tener a distancia o híbridas. Juntas de academia, trabajo entre pares, entre otras, que desafían el paradigma de tiempo y espacio, y ahora se hace como si esto hubiese siempre existido, si esta es la normalidad. O sea, ya estamos en esta etapa de transición. El paradigma de la complejidad brinda una mirada más completa e íntegra de lo que sucede en este fenómeno de la educación, particularmente en posgrado. Estamos ante una transición del paradigma tradicional epistemológico de la educación, pues tanto docentes como estudiantes, ya sea de manera consciente o no, han adoptado nuevas prácticas educativas. Estamos en esa fase de transición, pero pues hay que recuperarlas y no volver a retomar lo tradicional. Otra de las cuestiones es, se propone que existan aprendizajes flexibles e híbridos que consideren los diversos elementos del entorno y que puedan considerar en dicha modalidad incluso laboratorios prácticos. Para ello se sugiere implementación y evaluación de experiencias educativas tomando en cuenta entornos complejos, y aquí hago hincapié en la implementación y la evaluación, es decir, no porque ya lo vivimos en la pandemia, ya en automático se haga, sino se debe de implementar y se debe de evaluar cuáles son los éxitos de esas tendencias. Las universidades de todo el mundo han considerado diversos planes de acción. Esto lo encontramos de que algunas de ellas sí han cambiado mucho más en una etapa de transición donde diversos conceptos educativos apoyados en tecnología aparecen, se implementan, se evalúan, pero no se han olvidado.
y yo creo que esto no lo digo en Cieca, sino en México, parece de que se le dio vuelta a la hoja y pues se regresó a lo previo a pandemia. Por ello, la ventaja de una modalidad más flexible, pero eficiente a todos los elementos de entornos no controlables. Debemos olvidar las propuestas de causalidad lineal, de tendencia positivista, interrelacionadas con una mirada desde la teoría de la complejidad. A medida que se produzcan estas transformaciones, habrá demandas cambiantes. Las demandas ya las tenemos. Cada vez nuestros estudiantes nos piden también mayores cursos, pláticas, especialización en línea o en forma híbrida, y los docentes también. Por ahí hay algunos estudios previos donde el docente ahora prefiere modalidades híbridas o a distancia, algunas de las cuales se pueden modelar, otras no se podrán modelar, dada la complejidad de los factores interconectados y las trayectorias desconocidas de las posibles transformaciones. Por ello, las instituciones de educación e información deben de estrechar vínculos con sus comunidades locales y establecerse como instituciones ancla. ¿Qué se requiere y qué es lo que puedo dar? La estrecha colaboración, y no nada más porque lo dice un libro, porque lo dice un formato, así debe de ser, sino entrar a la realidad, al entorno local, al entorno complejo de nuestras instituciones. La estrecha colaboración con otras entidades locales permitirá a las escuelas e institutos comprender mejor y satisfacer las necesidades del aprendizaje en sus localidades. Esto también lo menciona la ONU como parte de estas aprendizajes de estas experiencias. Y bueno, ya para finalizar, ante estos escenarios educativos reales pero complejos, el principio de reduccionismo no solo se puede aplicar para tener una solución única, pero paradójicamente tampoco se trata de no hacer nada al respecto ni aplazar la toma de decisiones. Como es muy complejo, el entorno complejo, pues no se tiene a la mano, pues entonces pues hay que dejarlo así, ¿no? Seguir utilizando la mirada unilineal. Es necesario comprender que vivimos en mundos multisistémicos que requieren nuevas formas de analizar la realidad. Por ello, la importancia de una visión desde la epistemología de la complejidad educativa. Y bueno, pues aquí tenemos una imagen de que realmente es complejo, pero es real. Y si no lo tomamos en cuenta, pues vamos a seguir como la imagen que vimos de la educación del siglo XIX. Y bueno, pues hasta aquí agradecería su atención y bueno, pues quedo atenta a preguntas o comentarios. Por supuesto, el estudio tiene muchos más resultados, pero bueno, pues por cuestiones de tiempo, pues presentamos los más importantes. Les agradezco mucho su atención y quedo a sus órdenes. Bueno, pues si tuvieran alguna pregunta, nos quisieran aprovechar aquí a la doctora Norma, doctora Rocío y después Leti. Sí, primero felicitarte, Patricia, y al equipo que va adelante esta investigación. Me parece que es muy importante y como nos abre mucho la pauta para decir, todavía seguimos y tenemos que seguir aprendiendo mucho de lo que pasó en la pandemia y tenemos que ver cómo vamos a intentar que los aprendizajes individuales se transformen en aprendizajes organizacionales e institucionales, que creo que ese salto parecería tremendamente difícil, ¿no? Por ejemplo, la educación se desconcentró en millones de pequeñas aulas en toda la República, en las casas. Se dio un proceso de desconcentración sin reglas, ni formales, ni informales, porque es la primera vez que nos enfrentamos a una situación de ese tipo. Entonces, pero estábamos en un contexto de emergencia, lo cual hace explicable que algunas personas no se concentraran bien, que tuvieran muchos problemas en la casa, que había que atender quienes tienen niños pequeños, etcétera. Pero ya pasamos esa fase de emergencia, pero los ambientes virtuales se van a quedar y los tenemos que aprovechar mejor. ¿Qué reglas tenemos que introducir y qué procesos de aprendizaje para que esos ambientes virtuales se aprovechen al máximo?
¿sí? Entonces, requerimos reglas mínimas necesarias para que el proceso de enseñanza-aprendizaje logre sus óptimos. El estudiante, si va a tomar una clase en línea, ya que no estamos en emergencia, se tiene que concentrar en eso. No puede estar acostado. Segundo, si vamos a recibir un aprendizaje en línea, esto de cerrar las cámaras creo que es muy negativo. Tenemos que abrir cámaras, adecuar un pequeño espacio en casa, el que sea, ¿verdad? Pero decir, este tiempo es para la clase en ambientes virtuales, ¿sí? Y también creo que desde el punto de vista del aprendizaje, por ejemplo, tenemos que hacer ejercicios para nosotros docentes y para nuestros alumnos de concentración y atención, porque el Internet nos lleva a veces a distraernos, el celular, y entonces tenemos que fortalecer eso. Y creo que eso le va a ayudar a la enseñanza en línea y a la enseñanza presencial, porque en nuestros grupos, de repente, si mi clase es en la sala de cómputo, ya están viendo una página en el Internet o están platicando de otra cosa. En fin, esa parte creo que es muy, muy interesante. Ahora, y creo me gusta mucho porque se intersectan las investigaciones que de alguna forma se han realizado por grupos distintos de trabajo. ¿Cómo pasar de los aprendizajes individuales a los aprendizajes organizacionales e institucionales? Creo que ese es un reto para el Politécnico muy fuerte, y lo peor de todo va a ser que la pandemia pase, que estemos en etapa de transición y queremos regresar a una normalidad que ya nos cambió, que ya no es igual, pero seguimos sin que nuestras organizaciones o que colectivamente construyamos reglas para en este nuevo periodo. Y si no las construimos, vamos a dejar pasar muchísimos aprendizajes. Entonces, pues los felicito y creo que da para continuar. Sí, muchas gracias, doctora Rocío. Algo que mencionabas, los alumnos necesitan capacitarse o desarrollar las habilidades de la autogestión, que esas no las tenían. O sea, y que por eso decían, es que aprendo mejor en lo presencial, porque así me dicen qué tengo que hacer, qué tengo que leer, y a distancia no. La otra cuestión también muy interesante es el trabajo colaborativo. Tampoco son habilidades que no hemos desarrollado mucho en ellos. Casi todo se lo pedimos individual. Hazme un resumen, hazme un mapa, hazme esto, pero poco trabajo colaborativo. Y yo creo que esas habilidades van a forzar a que también el modelo cambie, ¿no? Pero efectivamente sí se necesita, pues, unir todas estas propuestas, porque sí hay diferentes estudios que van abordando, pero la realidad es que ya cambió, ¿no? Y que y la verdad es que sí estamos repitiendo mucho de lo que hacíamos previo a la pandemia. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctora Leti. Gracias. Bueno, pues yo aplaudo que hayas tocado esta parte epistemológica y sobre todo con el concepto de complejidad de Morán. Y en esa complejidad y en tanto que en el proceso de enseñanza-aprendizaje no únicamente intervienen las figuras del docente y del discente, la parte del contexto es muy importante, y en estas necesidades que da el contexto, yo creo que convendría mirar hacia el docente en cuanto a que si bien la práctica se ha innovado por la inserción de las tecnologías, no ha sido así en la práctica de la enseñanza. Entonces, ¿por qué los estudiantes apagan la cámara? ¿No? ¿Qué no estamos haciendo para atraer esa atención? ¿Por qué no estamos aprovechando todas esas, toda la cuestión visual que se ha exacerbado, auditiva? ¿Por qué nosotros, como decía el estudiante que mencionabas, yo aprendo más en presencial? Y es cierto, ellos creen que aprenden, pero realmente la mayoría de su aprendizaje es memorístico. Entonces está todo, valga la expresión, regurgitado por el docente, analizado, reflexionado, discriminado, y se les hace llegar. Más allá de la cuestión de las tecnologías, estas ya es lo que es en donde se ha innovado.
la práctica de los docentes, las estrategias, la ruptura de estructuras mentales de lo que conseguimos como docencia, creo que es lo que tendría que adecuarse en cuanto a la manera que estamos haciendo nuestra práctica, ¿no? Entonces, ser mucho, ya pasar esta educación industrial, en donde se busca un producto terminado con las mismas características de todos los estudiantes, y darle una mirada a cómo llevan ese proceso, ¿no? Entonces, todo esto además impactaría en estar educando con consistencia social de acuerdo a lo que es la sociedad del conocimiento, todas las habilidades blandas o habilidades digitales que hoy son las que en ámbito laboral se está exigiendo, ¿no? Para que se inserten de manera exitosa. Sí, muchas gracias, doctora Leti. Hay una cuestión que también tendría que ver con el desarrollo de habilidades metacognitivas, ¿no? Del propio estudiante, porque el estudiante lo que quiere es, ¿cuánto voy a tener? 9, 10, 8, o sea, lo que me interesa es la calificación, ¿no? Y que si tuvieran estas habilidades metacognitivas, bueno, ¿qué puedo hacer con este conocimiento que aprendí en tutoriales, en la clase, en presencial, en la lectura, pero que me dé cuenta yo de que sí estoy aprendiendo? Y yo creo que por eso es que decían, es que no aprendí tanto como en lo presencial, ¿no? Pero yo creo que también tendría que ver con esas habilidades metacognitivas y bueno, algo que bien mencionabas, el uso de una tecnología no significa que los docentes hayan cambiado el paradigma, ¿no? Eso la verdad es muy preocupante y muy triste porque lo que se observó era la repetición de las clases tradicionales, pero a distancia, pero era la misma clase tradicional. Eso es muy preocupante. Muchas gracias, doctora. Sí, por tiempo ya nada más la licenciada Laura y cerramos preguntas. Pues también felicito el trabajo que coordinó, así como del equipo que formó parte de este estudio. Me parece que sí es muy importante seguir trabajando en ello y quizás valdría la pena llevarlo a otro nivel. No sé de qué tamaño fue la muestra, por ejemplo, y tratar de hacerlo a través de estudios cuantitativos también que permitan pues una muestra representativa y poder generalizar resultados, porque creo que esto puede ser un hallazgo importante tanto a nivel local como incluso a nivel estatal o nacional en cuanto a que se documente por bases sólidas y que se pueda generalizar. Sobre todo, a mí me parecería que eso sería formidable, como que es un trabajo muy valioso, pero desde mi punto de vista tiene mucho más que dar y poder generalizar esto sería formidable, porque pues sí, los estudios nos dicen que vamos a seguir trabajando con estas nuevas tecnologías. Quizás el esquema híbrido sea la mejor forma de fortalecer la educación por muchos factores, incluso hasta por el tema de los desplazamientos, la economía, en fin. Pero me parece que es algo muy valioso y que hay que seguir preparándonos, como se menciona, en el uso de estas nuevas tecnologías. Felicidades. Muchas gracias, maestra Laurita, gracias por los comentarios. Hay una pregunta última rápidamente, para no dejar. Gracias, doctora. Pues, bueno, pues felicidades. Y un poco hablaba al inicio sobre el aspecto emocional, que es una esfera en la que también hay que considerar dentro de la educación y no queda pues fuera del aula. Pensando en un aula virtual o un espacio donde tenemos una videollamada, el aula deja de definirse como un cuarto cerrado, ¿no? Y entiendo la idea de que interfieran estas diferentes esferas de diferentes formas, pero también me llamaba la atención, por ejemplo, que los alumnos dijéramos que aprendemos de mejor manera presencial. Uno de esos aspectos, después la relación que podemos establecer o no con nuestros pares, o incluso el acompañamiento que podemos recibir de los docentes de una manera más personal. Muchas veces tenemos dudas y quedarnos 2 segundos después de la clase nos permite aclararlas, o simplemente, o desde, por ejemplo, las pedagogías feministas, recibir un tipo de orientación que nos permita vincular los conocimientos de la profesionalización con la vida personal, por ejemplo.
Entonces, pensando un poco en la idea de lo híbrido, lo virtual y lo presencial, pero sobre todo con el fundamento de la emocionalidad en la enseñanza y el aprendizaje. Es decir, sabemos que hay conocimiento situado, pero también sabemos que la implicación emocional permite una mejor retención de los conocimientos, una mejor asimilación de estos con bases cognitivas. Entonces, ¿cómo podríamos, en su opinión de experta en la materia, considerar o mejorar, quizá favorecer que existan las relaciones entre pares, quizá favorecer esta socialización, estos acompañamientos, propiciar estos otros momentos desde el aspecto virtual? O sea, justo que no quede fuera y nada más en la clase y ceñirnos a las técnicas pedagógicas para transmitir un conocimiento. Fíjate que muy interesante tu planteamiento, porque, por ejemplo, no en este estudio, sino previo, hay las universidades virtuales tienen un espacio que efectivamente aquí no salió, que era el espacio de la cafetería, en donde, aunque eran espacios virtuales, los alumnos se comunicaban, platicaban al respecto, y como bien dices, pues podría servir para aclarar dudas, tareas, socializar, etcétera. Y eso, por ejemplo, durante la pandemia no se observó esos espacios, pero eso no es nuevo, ya se tenía desde estas universidades virtuales. Y por otra parte, me tocó, por ejemplo, en el caso de un congreso virtual, al final, digamos, la hora de la convivencia del brindis final, era una especie de plataforma tipo, pues plataforma virtual en la cual podías poner tu avatar y caminabas y platicabas con uno con otro. Sin embargo, no funcionó muy bien, pero efectivamente también es creación de otros espacios, modalidades que permitan estos intercambios. No aparecieron aquí, pero tomamos nota para aumentarlo dentro de nuestras reflexiones finales. Muchas gracias, doctor, y bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias. Gracias.